Bueno, llegó el momento para hacer un pare en el camino y reflexionar acerca de cómo está nuestra vida, así como un automotor, llámese bicicleta, motocicleta, carro. En un momento dado de la vida va a requerir un mantenimiento, pues nosotros también. Para hacer introspectiva de cómo está nuestra vida y si estamos bien. Si vamos bien, fantástico, pero si no, pues alguna cuestión hay que hacer para que la vida tenga un mejor desempeño. Y bueno, el Mural del Alma es una suerte de taller que el creador ha puesto para precisamente cada jueves a las 7 de la mañana, hora de Colombia, tener esa oportunidad de compartir juntos, de hacer catarsis y sobre todo de, como es mi misión desde el año 2019, presentarle a Dios de una forma humana, de una forma cercana a todos. Soy David Fernando Higuera, soy su anfitrión. Qué privilegio para mí y qué bueno estar entre ustedes haciéndoles compañía en cualquier parte del globo terráqueo donde este podcast llega y que ustedes nos permiten tenerlo a través de Spotify, de Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeart, TuneIn Radio, SoundCloud, en todas las plataformas de audio, familia. Estamos como el Mural del Alma, pero también recordarles que tenemos un canal de YouTube donde cada 2 semanas nosotros traemos este contenido en video exclusivo para los amigos de YouTube. Oigan, a propósito de YouTube, aquí yo estoy con mi YouTube Studio y quiero compartir algunas cuestiones, algunas estadísticas que yo veo por acá. Miren, y esto pasa con cualquiera de los canales de YouTube. Miren, la visualización de los suscriptores es de un 27.4%. Las personas que están suscritas, los 15 y más. Gracias por bancar este proyecto, por el apoyo incondicional. Dios los bendiga en todo y gracias por el aguante. Pero me doy cuenta que el 72.6% de la gente que ve el Mural del Alma no está suscrita al canal de YouTube. Son datos y hay que darlos, así que yo le hago una invitación para usted. Sí, usted, mi querido amigo, mi querida amiga, que ve el contenido del Mural del Alma, pero no se suscribe porque dice, como por qué me voy a suscribir, me da como pereza. No, amigos, eso nos ayuda un montón para que este podcast sea más visible dentro del inmenso y vasto algoritmo de Google, de YouTube. Así que suscríbanse, activen la campana, denle me gusta al contenido que gusta usted escuchar y ver del Mural del Alma. Si no le gusta alguna reflexión, siéntase en darle dislike. Yo no me pongo bravo, así que siéntase en la libertad, pero suscríbase, sea dinámico. Y usted que ve el contenido, suscríbase. Hay un botón abajo que se llama suscribirse. Le da ahí y enseguida pues está la campana de notificación. Dele a activar todas las notificaciones para que YouTube le avise cuando subamos nuevo contenido. Y en las plataformas lo mismo. Únanse, dele me gusta a cada uno de los contenidos del Mural del Alma diseminados en todas las plataformas de audio y de video, que las tenemos por supuesto. Veo que mucha gente ve el Mural del Alma por el teléfono. Excelente, muchas gracias por eso. Hay otros que los ven por Smart TV, hay gente que los ve por muchos lados, por otros dispositivos similares. Entonces, gracias por eso, familia. Oigan, yo por aquí quiero saludar, a ver si lo tengo por acá, a un usuario llamado Xkiller, que hace una semana atrás, al momento en que estamos haciendo este episodio del Día del Mural del Alma, me escribió, sigue así, bro. Pues bueno, a Xkiller un saludo. Para Jesús Gabriel Gómez Martínez, estos son usuarios de YouTube. Jesús Gabriel Gómez Martínez, del cual yo les hablé en algún momento, en alguna reflexión, cuando yo dije, yo no voy a hacer nada del Mural del Alma, ya me cansé de hacer este podcast, ya estoy harto de hacer este podcast, como ¿para qué voy a hacer un podcast? ¿Para qué me voy a sentar frente a un computador y frente a un micrófono a grabar un podcast? ¿Para qué? Bueno, este amigo Jesús Gabriel Gómez Martínez fue el que creo Dios puso en mi camino para hacerme saber y sentir de que vale la pena continuar con este proyecto. Por supuesto, al mencionado usuario Xkiller ahí en YouTube, excelente, gracias por bancar este proyecto. Y bueno, a la gente que está viendo los shorts, porque esa es la otra que les quiero contar. Estamos con los shorts, con muros cortos, reflexiones en pequeñas dosis. Esos son los shorts del Mural del Alma, que son exclusivos de YouTube, muros cortos. Así que hay unos shorts que hablan acerca de la muerte, hay unos shorts que hablan acerca de la ayuda desinteresada. ¿Hay que ayudar desinteresadamente a los demás? O bueno, hay otros shorts que habla de la cizaña. Sí,
¿Qué pienso yo acerca de ser cizañero, de la cizaña? Apenas terminen de ver este episodio, váyanse a la sección de shorts del canal El Mural del Alma en YouTube y ustedes van a descubrir estos y más contenidos súper interesantes. Bueno, amigos, quería compartirles un poco de estadística. Entremos en materia con El Mural del Alma y el episodio del día de hoy, que está muy ceremonioso, está muy de alta alcurnia. Así que hay que ponernos el smoking. Yo no, porque es mi podcast. Pero bueno, ya sabrán de qué estoy hablando. Bienvenidos, este es El Mural del Alma. Gracias por estar conmigo. Bueno, amigos, este episodio de hoy se llama Lo que nadie te dice sobre cómo vemos el mundo y cómo nos afecta. Repito el título del capítulo de hoy del Mural del Alma. Esta es la 4ª temporada. Lo que nadie te dice sobre cómo vemos el mundo y cómo nos afecta. Escuche esto. Se cuenta que cuando la princesa Isabel de Inglaterra fue coronada reina, entre los distinguidos invitados a tan gran suceso, se hallaba, adivinen qué, ¿quién se hallaba ahí? ¿Un alto dignatario? Bueno, yo creo que habían muchos, ¿no? Muchos altos dignatarios, muchas personalidades de la época, que eso fue por los años 20 o 30 tal vez, no me acuerdo. Si alguien sabe, porque no lo tengo referenciado y lo olvidé, discúlpeme, dejen en los comentarios en qué año fue coronada Isabel de Inglaterra como reina. Déjenlo ahí en los comentarios. Pues resulta que uno de los invitados era un gato. Sí, un gato. Pero, ¿qué puede hacer un gato en una ceremonia de coronación tan brillante y solemne? Los participantes disfrutaban mucho con tan grandioso evento, pero el pobre gato se aburría enormemente. Solo se animó cuando vio cruzar un ratoncito por delante del trono. Aquello sí que le llamó la atención. Cuando más tarde él presumía de dónde había estado, le preguntaron qué había visto en la coronación, a lo que respondió que un ratón. Y le insistieron que si eso era todo, que si aquello era todo, y volvió a responder que sí, que solo había visto un ratón. Miren cómo remata el autor de esta reflexión, es un autor anónimo. Su pobre mentalidad de gato no fue capaz de percibir la grandeza, valor y simbolismo de tan estupenda ceremonia. Solo vio el defecto, el ratón. Solo tenía cabeza, ojos y olfato para los ratones. Así también nosotros en ocasiones solo vemos los defectos. Nos pasa desapercibido todo lo grande, noble y bueno que sucede a nuestro alrededor. Hágame el favor, ¿no? La reina Isabel II, que fue en el año 2023, si no me falla la memoria, cuando la soberana de Inglaterra falleció. Ya llevamos un poco más de 2-3 años con el rey Carlos III de Inglaterra en el trono. Pero yo estaba averiguando a fondo esta cuestión y me di cuenta que esto de que el gato estaba entre los invitados a la coronación de Isabel de Inglaterra como reina, eso es un mito urbano que se desarrolla en todo ese andamiaje de cultura inglesa. Pero, aun cuando no fuera cierto, aquí hay una cuestión muy importante y muchas cosas que hablar en este tiempo y en este episodio del día de hoy del Mural del Alma. Entonces, esta historia del gato que solo ve el ratón en medio de una ceremonia tan fastuosa, tan sublime, si se me permite usar la expresión, como fue la coronación de la reina Isabel de Inglaterra, digo entre comillas porque ya les dije, esto del gato es un mito. La coronación, obvio, eso fue un hecho y fue televisado y es parte de los anales de la historia, de los libros de la historia. Pero lo del gato es falso, es un mito. Pero entonces la historia del gato que solo ve el ratón en medio de una ceremonia tan grandiosa como esa es un paralelismo magistral sobre cómo nuestra percepción define nuestra realidad. En el episodio anterior del mural les hablé un poco del particular, ¿no? Cuando
la vecina ve a la otra vecina y su ropa tendida en la ventana y dice a la otra amiga, le dice, oiga, pero es que esa vecina sí no sabe lavar bien la ropa. Y la otra va y examina, ve la ropa limpia y le dice a la amiga, oiga, pero es que usted está viendo en esa ventana toda puerca, toda sucia. La ropa de la vecina está bien, su ventana es la que está sucia. ¿Ven? Entonces vamos a continuar como con ese asunto, pero en otra arista, en otra perspectiva. Hablemos de cómo la mentalidad nuestra influye en lo que vemos y valoramos en la vida. En el episodio pasado vimos la percepción y hoy vamos a ver la mentalidad. Entonces, ¿cuántas de las veces nosotros nos enfocamos solo en los problemas o defectos, ignorando tal vez la grandeza del momento que vivimos? Entonces, hay que enfocarnos en lo importante, familia. Porque nosotros somos tan pesimistas o tan perfeccionistas en ver solamente los defectos de un suceso, de un evento o de los demás. Yo en otro episodio de Mural les compartí de eso, ¿no? Y Jesús lo explicaba, ¿no? Que tú que andas mirando la viga del ojo ajeno y no miras el tronco que tienes en el tuyo. ¿Sí? Nosotros no somos jueces. Bueno, eso ya lo ondé en ese episodio, ¿ok? La percepción nuestra moldea profundamente la experiencia del diario vivir nuestro. Y eso influencia cómo interpretamos situaciones, cómo respondemos emocionalmente y sobre todo qué decisiones tomamos. Es como una especie de lente a través del cual vemos el mundo y dependiendo de la claridad del mismo podemos notar la belleza o quedar atrapados en las sombras de la vida. Yo les he dicho en algunas ocasiones de este mural, de este podcast, que la gracia de la vida es cómo la vemos, cómo sacamos partido incluso de las situaciones que nosotros consideramos que son difíciles, que son complicadas, que son inmanejables y que dice uno, pero yo veo todo mal, la situación económica está mal, todo esto está muy complicado, se me escapa del rango todo esto y yo no sé qué hacer con mi destino, yo no sé qué hacer con mi vida, yo no sé qué será de mi mañana, esta situación económica está terrible, mi familia está mal, este gobierno que no hace nada, este gobierno corrupto, este gobierno de centros, este gobierno de izquierdas, este gobierno de derechas, este mundo lleno de guerras y todo le echamos la culpa. ¿Por qué? Porque es que nosotros no vemos más allá de la nariz nuestra, nosotros no vemos más allá de nuestros ojos y todo lo que nos habla la Biblia es de ver con una óptica distinta llamada fe. Como lo dice Hebreos 11.1, ¿no? Que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el llamar las cosas que no son como si fuera. Ahora, ¿nosotros qué vemos ahora? ¿Usted ve su realidad? Está bien verla, pero no se quede ahí. No se quede refunfuñando y regañando o más bien reclamando o quejándose de eso. Los grandes héroes de la humanidad, o más bien las grandes luminarias de la humanidad, son gente que nos puede dar cátedra de eso, de sacar el provecho a los problemas. Muchos de nosotros no lo hacemos, pero es el momento de cambiar la óptica, la perspectiva y ver los problemas y la vida desde otra perspectiva, ver la vida desde otros ojos. Entonces, si constantemente nos enfocamos en los problemas, en los defectos de la gente, o inclusive, perdónenme, muevo mucho el micrófono porque estoy aquí haciendo un ajuste de cámara, si nosotros nos enfocamos en los problemas, en los defectos, como el gato, en la reflexión que les presenté, nosotros podemos caer muy fácilmente en un estado de limitación y negatividad. Somos pesimistas, realistas pero pesimistas, realistas pero incrédulos. Sea realista, pero no sea incrédulo. Sea realista, pero no se limite. Entonces, cuando entrenamos nuestra percepción, nuestra mentalidad, para reconocer lo valioso de cada problema,
de cada prueba y de cada circunstancia que se nos presenta en la vida, nosotros vivimos con mucha gratitud, con propósito y con claridad la vida. Entonces, el meollo del asunto es ser agradecidos. Pablo lo decía, den gracias a Dios en todo, el apóstol Pablo, ¿no? Den gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Y la pregunta cliché, ¿no? Fernando, yo estoy enfermo, ¿tengo que estar agradecido por yo estar enfermo? Sí. ¿Porque me va mal económicamente? Sí. ¿Porque mi hogar se desmoronó? ¿Mis hijos son rebeldes? ¿Mi cónyuge me dejó? ¿Por eso? Sí. ¿Por la situación de mi país, que está muy complicada, hay mucha corrupción? Sí. Pablo lo decía, el apóstol Pablo lo decía. Y yo, alguna vez como ustedes, yo me hice la pregunta, pero ¿por qué ese Pablo tan loco decía que demos gracias a Dios en todo? ¿Pero por qué? Pues amigos, la clave está en Dios. Y voy a decirlo hasta el cansancio. No me pidan que no hable de otra cosa ni otra persona sino de Dios, porque Dios es el carril por el cual se mueve el tren llamado el mural del alma. En ese orden de ideas, cuando dice Pablo, den gracias a Dios en todo, es porque el mismo Dios está en control de todas las cosas. Yo en el episodio anterior les hablé de eso, ¿no? De la escena de Jesús en la tempestad. Los discípulos agonizando decían, Señor, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? ¿No tienes cuidado que nos vamos a morir? Y él se levanta porque está durmiendo y se para en esa barca y dice al viento y a la mar, calla, enmudece. Y entonces el viento y la mar cesaron y se hizo grande bonanza, dice la Escritura. Romanos 12:2 nos da una cátedra de renovación mental. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque esto puede chocar en algunas personas y en algunas situaciones, sepa que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Miren, yo voy a hablar lo siguiente con conocimiento de causa. Un familiar X está a punto de morir. No sé si sea el caso de alguien que me esté viendo, pero uno quisiera vivir más años con esa persona. Pero el de arriba, el que nos creó, dictaminó que en cuestión de horas esa persona iba a fallecer, iba a morir, que Dios se le iba a llevar. Y esta persona se la pongo más puntual a usted que me escuche y me ve. Esta persona tiene un cuadro terminal, una enfermedad terminal. Está a horas de morir. Y uno permitió que los especialistas la tuvieran con máquinas y todo este asunto. ¿Por qué? Porque uno siempre guarda la esperanza, ¿cierto? ¿Están conmigo? Uno guarda la esperanza de que Dios haga un milagro y la pueda sanar. ¿Y cuántos rezos y oraciones se han hecho a favor de la persona X que está allí en ese cuarto de hospital con una enfermedad terminal? Pero pasan las horas y toda la familia en la sala de espera. Alguien de la familia ve al doctor y eso es como una alerta natural. Todos corren, todos van en, perdóneme la expresión, discúlpeme si ofendo con esta palabra, en manada, en bandada, hacia el doctor. Y la pregunta, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues como pasa en las series, en las películas, el gesto del no con la cabeza, ¿no? En los que me ven en YouTube. Y entonces hay una multitud de escenas. Tristeza, lágrimas,
gritos. Y voy a hilar con el pasaje de Romanos 12:2. Yo sé que algunos de ustedes me estarán diciendo, Fernando, usted leyó que dice Pablo que no se conformen a este siglo, a este mundo, sino que tenemos que renovar nuestra mente para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios, en este caso de la persona X que estaba con enfermedad terminal en un hospital, la voluntad de Dios era que se muriera la persona. Y yo digo sí. Y antes de que ustedes me ataquen, amigos, yo les digo una cosa. Donde la persona X está mucho mejor que acá. Jesús lo dijo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben su corazón ni tengan miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a prepararles un lugar a ustedes. Y si me fuere y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si ve que en una circunstancia, en una situación como la muerte de un ser querido, aunque nos duele porque es un vacío que nos deja, eso se lo cuento en otro episodio que lo voy a dejar por aquí arriba, nombrando a la innombrable, se llama ese episodio que está en video. Eh, Aunque nos duele porque es que uno quisiera ser como Highlander, el inmortal. Esa fue una serie de los 90 que yo veía de niño. Era una serie, sí, era un seriado, ¿no? De el protagonista, Duncan MacLeod, del clan MacLeod. El hombre de un linaje importante. No tengo la trama bien, pero no la tengo en mis notas, pero me acordé. Eh, Decreta el clan de los MacLeod que cuando uno de ellos vence a otro similar de su linaje inmortal y le corta la cabeza, entonces son más años de inmortalidad que se le suman, ¿no? Entonces, uno quisiera ser como tener la inmortalidad, ¿sí? Hay mujeres y algunos hombres que quieren retrasar y engañar al cuerpo para disimular la edad, ¿sí? Hay gente que quiere Botox para las arrugas. Mire, yo tengo un poco de arrugas en mi frente. Si me tenso la cara, no están, pero creo que ya aprendí a quererme con mis arrugas. Si me dejo crecer la barba, más de lo que está en este momento, tengo canas. Por aquí en los lados de las patillas de mi cabello tengo unas poquitas, pero muy disimuladas. Amigos, es entender que nacemos, crecemos, reproducimos y vamos a morir. Está escrito para los hombres que mueran una vez y después el juicio, dice la Biblia. Y suena crudo y ustedes me van a pedir, Fernando, usted no hable de la muerte. Pero amigos, tengo que hablar de todas las aristas de la vida y la percepción divina de ellas, pero en un estilo humano. Entonces, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que está pasando es porque Dios permite las cosas. Lo que le pasó a Job, Dios se lo permitió para que Job mismo aprendiera a conocer más a profundidad a su Dios. Entonces, renovemos nuestra percepción de la vida, amigos. No nos aferremos a lo terreno, sino que veamos todas las cosas con ojos de fe y propósito. Ver más allá de lo inmediato. ¿Ok? Entonces, les compartí Romanos 12:2. Hay otro pasaje que habla de la percepción de la vida y lo dio Jesús. Mateo 6, versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, dijo Jesús. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, aquí Jesús nos habla de cómo la percepción nuestra afecta incluso nuestra área espiritual. Si yo tengo una buena percepción de la vida, mi espíritu va a estar bien y fortalecido y presto para enfrentar la vida. Si no, me llevan los vientos de las pruebas, de las adversidades, y voy a ser negativo, pesimista y no querer nada, saber nada. Me llevan una palabra de motivación y eso es una
falacias, son patrañas, son mentiras. A mí no me vengan a hablar de Dios porque Dios es una mentira, dirá algunos. A mí no me vengan a hablar de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando... Puede pasar con alguna persona, ¿no? Cuando mi cónyuge me dejó por otra persona o se murió. ¿Dónde estaba Dios cuando yo le pedí por mi hijo, por mi hija y se me murió? Está en la cárcel. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Amigos, no le echemos la culpa a Dios de las cosas. Así usted tenga la razón del mundo y usted tenga el juicio en sus manos para decir, miren, yo por esta cuestión, yo razono y digo que Dios es el culpable de mi desgracia, que Dios es el culpable de mis tragedias. No. Me acordé de otra película, de un seriado, La Cabaña. Véansela, es espectacular. Un padre que le hablaban de ir a la iglesia, eso fue en un invierno. Era muy reacio con Dios, el resto de la familia sí. Y bueno, en un momento dado se le muere la hija. Y entonces Dios toma diversas formas y este hombre tiene una experiencia sobrenatural. Ahí está en la película. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no salvaste a mi hija? Y Dios diciendo, es que a mí me duele tanto como tú y más que tú la pierdas. Pero ahí es donde está el designio de Dios, la voluntad de Dios. Aunque no la entendamos, es buena, agradable y perfecta. Pregúntele al mismo Jesús, ¿sabe? Jesús en el huerto de los olivos, en el monte, en el huerto de Getsemaní, unos momentos antes de ser arrestado, lo comprendió. Comprendió nuestra cuestión humana de que la voluntad de Dios siempre es todo lo bonito, pero a veces es lo que no consideramos bonito. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a poco de ser apresado para ir a la cruz. Y viene la máxima de Jesús. La Biblia dice que Jesús sudaba como grandes gotas de sangre y decía estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, traducción al español: Padre, esto de ser humano es duro. Yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero, pero no me voy a aflojar y voy a cumplir mi misión, que se haga tu voluntad y no la mía. Y el resto es historia. ¿Cómo usted ve la vida? ¿Cómo usted ve su entorno? Véalo con otros ojos, no tanto con el realismo que ven sus ojos, sino con ojos de fe. Hebreos 11:27 tiene un caso particular. Por la fe, hablando de Moisés, salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Es lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 11, versículo 27, hablando de Moisés. Moisés vio o sea, dice el autor de Hebreos que Moisés estaba viendo al invisible. Ay, Fernando, ¿cómo es eso de ver al invisible? Perdón, ¿cómo es eso de ver al invisible? Si es invisible es que no está, no lo veo. Pero amigos, haciendo alusión a Dios, al Dios que, como dice un canto de la tradición católica, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Ese fue el Dios que experimentó Moisés, que no sabían para dónde ir para la tierra prometida y Dios los iba guiando sobre la marcha. Así es la vida y así es Dios a veces. Dios nos guía sobre la marcha a la toma de decisiones. A veces nos permite que nos equivoquemos para madurar y tener la percepción de corregir aquellas fallas y ser mejores personas. Es increíble de decirlo, pero amigos, ese es a veces el modus operandi de Dios. Y Lucas 5:22, y con esto voy terminando, dice: conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurren en sus corazones? Hablando de una situación muy en particular allí en ese pasaje. Entonces, aquí está la percepción que no solamente ocurre con los ojos, sino con el corazón. De ahí que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Voy a terminar. ¿Cómo ve usted la vida? Yo a veces la veo y tengo que ser muy franco con ustedes.
que yo a veces veo la vida con desánimo. Cuando yo trato de que mi fe se aumente, veo la situación tan fuerte o los comentarios de aquí, de allá y de uno y de otro que me hacen desanimar. Pero por eso les digo que el mural del alma no es un presentador o un host súper perfecto, súper Dios, que mejor dicho, estoy a esto de flotar de esta silla y que me vean levitar. No, no amigos, yo soy igual o peor que ustedes en el sentido de que me equivoco mucho, me equivoco bastante. Y en la vida he cometido errores con respecto a visualizar la vida. En eso me da cátedra mi esposa, porque mi esposa me invita a creer ciegamente. Ya les conté en otros episodios cómo fue que Dios nos regaló este apartamento y yo al principio yo no la creía. Yo ya les conté en el episodio del hecho de vida de helados Frutín. Ya les conté de cómo Natalia Rico, que es la CEO de helados Frutín, hasta el sol de hoy sigue creyendo cosas, sigue creyendo locuras y llevando esa marca para arriba. Y miren lo que es helados Frutín. De eso ya les conté en los episodios respectivos, que les voy a dejar las tarjeticas ahí. Pero ahora volviendo a la reflexión presente, usted y yo tenemos que entender algo. Hay que ver la vida como la ve Jesús. Hay que ver la vida como la ve Cristo. En detalles como estos, la Biblia dice que Jesús vio a su séquito, a sus seguidores, y los vio como ovejas dispersas, dice la Biblia, como ovejas sin pastor. Jesús siempre estuvo al lado de gente que era los desechables para la alta alcurnia judía en tiempos del Imperio Romano. Un ciego que le decían, oiga Jesús, ¿usted qué dice? ¿Quién pecó por ser ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus hermanos o sus padres? O sea, como diciendo, esa enfermedad que le vino es por el pecado. Porque no se guardó para Dios, porque no guardó la sana doctrina, porque no guardó la ley. Y Jesús les da una cátedra y una enseñanza de que no están así, que es para que el Señor se glorifique. Es que esto no es porque madre y padre pecaron, sino para que la gloria de Dios se manifieste en Él. ¿Se dan cuenta, amigos? Lo que les hablé hace unos minutos. Dios tiene el control de todas las cosas. Para los que amamos a Dios, dice la Biblia, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted y yo estamos para Dios, las pruebas son formación de carácter. Las pruebas son la escuela de la victoria. Sin desierto, sin prueba no hay tierra prometida. Hay cosas que ajustar y Dios las quiere ajustar y permite las pruebas, permite las circunstancias para ello. Yo sé que para algunos de ustedes que les han pintado una vida color de rosa, esto choca. Créame, a mí también me chocó alguna vez. Así que no se sientan mal, amigos. Yo también pasé por lo que algunos de ustedes están pasando, seguramente al verme. Pero el asunto, amigos, es que cuando usted y yo nos ponemos para Dios y nos pasan cosas, porque recuerde lo que Jesús le decía, y esta ha sido la línea de las últimas reflexiones del mural, en el mundo ustedes van a tener problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso automáticamente nos cambia el escenario y vemos la vida con otros ojos, vemos la circunstancia como algo que Dios tendrá que hacer para algo. Yo pienso que si Dios no tuviera el control, la vida de muchos sería un caos. Pero Dios tiene el control. Dios nos ha ido de su santo trono. Y Él tiene el control de todo el universo. Y así como Él tiene el control de todo el universo, Él tiene el control de mi vida, de su vida, de mi familia, de su familia. Tan básico como eso. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que creer, porque ese es el asunto. No creemos, amigos. Somos tan pesimistas y nosotros somos devotos y todo lo que uno quiera, pero al final, cuando llega el problema, perdemos la fe.
nos desanimamos, nos bajoneamos, nos ponemos bravos con Dios, maldecimos nuestra circunstancia. Y amigos, así no es. Así no es. Yo sé que no es fácil, siendo sincero. No es fácil ver la vida con otros ojos. No es fácil ver la vida con la fe. No, no. Porque algunos me dirán sus historias y dicen, no, pero es que yo tengo cosas que hacer, hay situaciones complicadas y yo, ¿qué hago? Necesito una solución inmediata para mi crisis X, Y, Z, B, C, D, pero no la veo, no está. Pues la Biblia nos la muestra, amigos. Puestos los ojos, estamos hablando de enfoque, de mirada, perspectiva visual de la vida. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. A usted y a mí nos quedan grandes las cosas, a Él no. A usted y a mí nos quedan imposibles ciertas cosas y cuestiones de la vida. A usted y a mí se nos salen situaciones de las manos, pero a Dios no. Esa es la buena noticia que les quiero compartir. Yo no sé quién necesite esto, pero a Dios no le queda grande nada. No hay nada imposible para Dios. Él es especialista en imposibles. Yo no sé cuál sea su imposible, amigo que me está escuchando y me está viendo. No sé, no tengo ni idea. Pero hay uno que es experto en imposibles. Hay uno que es especialista en imposibles. No sé qué situación, sea familiar, emocional, de salud, de plata. Yo no sé qué pasa en su vida. O de pronto es una crisis existencial, es una crisis de yo no sé qué hacer con mi vida, siento que no tengo un propósito, soy producto de una noche y me engendraron, yo no sé para qué estoy en la tierra. Pero amigos, todos tenemos un fin, un destino, hay que buscarlo en Dios. Y ya, la Biblia es la respuesta, amigos. Hay otras literaturas interesantes, pero la magna es la Biblia. Sino porque en la historia Juan Gutenberg, cuando creó la imprenta, fue el primer libro que creó, que imprimió la Biblia. Por algo será. Pregunta para terminar. ¿Usted es como el resto de los discípulos que creyó en la resurrección de Jesús? ¿O usted es Tomás? Bueno, si de pronto hay un Tomás que literalmente se llame Tomás, un saludo. Pero ¿a qué voy con esto? Tomás era incrédulo, de los discípulos era el más incrédulo. Y todos estaban ahí. Jesús resucitó, Jesús resucitó, resucitó. Y estaban contentos, felices los discípulos. Pero hay uno que, y siempre, siempre, en cualquier lugar. Eso no están aquí en el mural del alma, frescos. Siempre hay uno incrédulo, siempre. Y Tomás estaba así. Serio. Están como locos. ¡Ja! Dice que Jesús resucitó. ¡Sueñen, que eso relaja! ¿No se dan cuenta? Lo vimos morir en la cruz. ¿No se dieron cuenta? Lo latigaron, lo escupieron, hasta le atravesaron una lanza en el costado. Están locos ustedes, dicen que Jesús resucitó. Uy, no, ustedes de cuál se fumaron. No, miren, es más, si Él resucitó como ustedes dicen que es, hasta que yo no le vea las marcas en las manos y en el costado, yo no voy a creer. Y adivinen qué. Aparece Jesús. La puerta estaba cerrada, dice uno de los evangelios. Les dice, pasa ustedes. Y todos contentos. Yo me imagino unos arrodillados, postrados, donde, o sea, vieron a su maestro resucitar, se cumplió la palabra. Y Tomás, mire, pone, este es un... Ay, Dios mío, me voy a meter en problemas. Hay gente que ve algo que los hace equivocarse en su pensamiento y ellos como que para sus adentros dicen, ay, es verdad. Pero para no mostrar debilidad ante la gente, para no demostrar que se equivocan, entonces no reconocen, sino que dicen, orondos ahí como, esos no están aquí en el mural del alma, frescos. ¿Qué pasó con Tomás? Jesús
le dice, oye, Tomás, ven acá. Toca las heridas de mis manos y toca la herida que está a mi costado. Yo me imagino a Jonás y así yo, a Tomás. Y toca la herida de la mano, de una de las manos de Jesús. Y luego la herida al costado. Y ahí es cuando se les monta toda la parafernalia y entonces se postra. Ahí sí se postra. Y dice la frase máxima de una de las letanías de la tradición. Señor mío y Dios mío. A los que dicen yo veo para creer, yo los diagnostico con el síndrome de Tomás. Porque es gente que es ver para creer. Entonces, Jesús parafraseo le dice a Tomás, "Ah, ¿crees en mí porque solamente tocaste mis heridas y tocaste mi costado? No seas incrédulo, sino creyente", le dijo Jesús a Tomás. Y yo se lo digo a usted que me está viendo y escuchando, y yo me lo digo a mí mismo también, a Fernando. Fernando Higuera se dice a Fernando Higuera, no sea incrédulo, sea creyente. Bienaventurados los que creen sin ver, dijo Jesús. Está bien ser realista, pero mire todo con la perspectiva de aquel que nos formó, de aquel que resucitando, después de muerto, venció al pecado, la muerte y a Satanás y nos dio victoria. Dios está sentado en el trono. Él tiene el control de su situación, cualquiera que sea, de su problema, cualquiera que sea. Él tiene el control. Solo hay que creer. No se queje. No vale la pena. ¿Para qué? Cuando usted se queja y se amarga, el cuerpo lo siente. Eso de las enfermedades psicosomáticas es real, amigos. Entonces tenga una perspectiva de fe. Pregúntele a muchas personas que vencieron el cáncer, que lo superaron. ¿Cómo lo superaron? Con las quimioterapias y radioterapias, Fernando. Sí, pero hubo un ingrediente adicional y los médicos lo certifican. La buena actitud, el ánimo, la fe, la perspectiva positiva que esas personas tuvieron algunas, les permitió vencer el cáncer. Y nosotros que gracias a Dios estamos bien, nos quejamos. ¿No creen que va siendo hora de cambiar nuestra perspectiva de, como les expliqué en el episodio anterior del Mural del Alma, de revisar las gafas de nuestra vida, de nuestra alma, y mirar, oigan, si están sucias, estoy viendo la vida de forma equivocada, voy a hacer una reforma a mi vida con la ayuda de Dios, que Él me cambie la perspectiva y decir, bueno, Señor, yo quiero ver la vida como tú la ves, la voy a tener difícil, sí, pero sé que tú estás conmigo y tú me vas a ayudar. Yo confío en ti, echo todas mis esperanzas, todas mis confianzas en ti, porque sé que de esta voy a salir, de esta crisis yo voy a salir, de esta situación difícil yo voy a salir. No sé cómo, pero tú sabes cómo, pero yo voy a salir. Sé mi amigo, Señor, por favor, acompáñame en este duro viaje llamado vida. Y créame, Dios lo hace. Y Dios nos da la garantía que le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 20, y con esto cierro el episodio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vean la vida con los ojos de la fe, más allá que con los de la vista. Recuerde, aquí en la vida, y para los que amamos a Dios, no es por vista, es por fe el vivir la vida. Y sabe, Dios no deja en vergüenza a aquel que cree y descansa en él. David Fernando Higuera es mi nombre, hasta aquí les acompaño. Y bueno, les espero en el próximo episodio. Gracias por el apoyo y por sintonizar y escuchar y ver estos episodios. Compártalos con quien quiera. Nos encontramos en el próximo para seguir escribiendo aquí en el Mural del Alma. Chao.